En el presente video se pretende explicar sobre la factura electrónica. Factura electrónica. Según lo establecido en el artículo 772 del Código de Comercio, una factura es un título valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o beneficiario del servicio. Concepto. Es un documento que se expide y se recibe de forma electrónica, teniendo los mismos beneficios legales que una factura de papel. De igual manera, se genera, se valida, se expide, se recibe, se rechaza y se conserva electrónicamente, lo que representa mayores ventajas. Este documento registra la información de una venta o servicio y constata físicamente que se ha realizado de forma legal y satisfactoria. Requisitos que debe cumplir la factura electrónica. Primero, indicar que se trata de una factura electrónica de venta. Segundo, apellidos y nombre de quien presta el servicio o NIT del vendedor. Tercero, apellidos y nombre del comprador. Si no se encuentra registrado en el RUT, es necesario incluir tipo y número de documento de identificación. Cuarto, sistema de numeración consecutivas para las facturas electrónicas. Quinto, fecha y hora de generación. Sexto, fecha y hora de expedición, la cual corresponde a la validación realizada por la DIAN. Séptimo, cantidad y descripción específica de los bienes vendidos o servicios prestados, es decir, el código que permita la identificación y la relación de los mismos. Octavo, valor total de la operación. Noveno, forma de pago, es decir, si es de contado o crédito. Décimo, medio de pago, si es en efectivo, tarjeta de crédito, transferencia electrónica. Décimo primero, calidad de retenedor de IVA. Décimo segundo, discriminación de IVA y la tarifa correspondiente. Décimo tercero, discriminación de impuestos al consumo y la tarifa correspondiente. Décimo cuarto, firma digital. Décimo quinto, CUFE, que significa Código Único de Factura Electrónica. Y por resaltar, cuando una factura no cumple con alguno de los requisitos legales de la DIAN, puede ser rechazada. Correría el riesgo de recibir una sanción por parte de las autoridades tributarias y tener que pagar intereses por los dineros que no tienen soportes en facturas válidas. Modalidad de facturas vigente. Una es la factura manual. Consiste sencillamente en el proceso de crear facturas de forma manual, lo que requiere la intervención de un empleado. La otra es una factura prevalorada. Se entiende por facturas prevaloradas aquellas facturas o notas fiscales que llevan preimpreso un valor, el cual está en función al precio de bien o el precio de la prestación de servicio. Facturación computarizada. Es una modalidad para la emisión de facturas digitales usando una ficha propia o delegando en un sistema informativo la facturación autorizada por la Administración Tributaria. La facturación por oficinas virtuales. La emisión de la facturación es en línea en cada transacción y en un tiempo real. Facturación electrónica. Es la que se entrega, se archiva y controla por medio de electrónicos y el software debe ser certificado. Y la facturación electrónica por ciclos es para contribuyentes que tienen masiva emisión de facturas. Sanciones establecidas por la DIAN. Una de estas sanciones es la sanción económica. Este tipo de sanción comprende una multa equivalente al 1% del valor de las operaciones facturadas.
Es decir, que si la factura expedida fue por un valor de 1.000.000 de pesos, la multa a pagar serían de 10.000 pesos. Estos requisitos están contenidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario, dentro de los que expresa que la factura debe estar denominada como factura de venta y no como una factura cambiaria de compraventa. Además, debe indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas. Otro tipo de sanción es el cierre de los establecimientos, principalmente cuando estos lugares están incumpliendo con su obligación fundamental de facturar y con ello tener registro de la documentación sobre la entrega de bienes o la prestación de servicios que hayan realizado dentro del ejercicio de su actividad. La clausura se llevará a cabo mediante la imposición de sellos oficiales con la leyenda cerrado por evasión, en caso de que los emisores de las facturas estén incumpliendo con los siguientes puntos: indicar el NIC del vendedor, nombre con apellidos o la razón social de quien presta el servicio; contener el NIC del adquiriente de los bienes o servicios y el nombre con apellidos o la razón social junto con la discriminación del IVA pagado; llevar un número que corresponda a un sistema de numeración consecutiva de la factura de venta, además de tener la descripción específica de los artículos que la empresa vendió o los servicios que prestó; y por último, señalar el valor total de la operación. De acuerdo con el artículo 682, numeral 2 del Estatuto Tributario, no adoptar el sistema de facturación obligatoria dará como sanción a la clausura del establecimiento. Otra causal de sanción es no enviar información o enviarla con errores. Esta sanción aplica cuando la información suministrada a la DIAN presenta errores de alguna naturaleza o no corresponde con lo solicitado. Además, si los datos suministrados no se hacen dentro del plazo establecido, puede ser sancionado. Según el artículo 651 del Estatuto Tributario, puede ser una multa que no supere los 15.000 VT, teniendo en cuenta algunos criterios como lo son: si no suministra los datos, el valor será de un 5% sobre las sumas de las que no se suministró la información exigida; cuando los datos se dieron de forma errónea, aplica en un 4% sobre la suma; y si los datos se suministraron de forma extemporánea, aplicaría el 3% sobre las sumas. La siguiente causal de sanción es no expedir factura electrónica si la compra es mayor a los 5 VT. Según la Ley 2155 de septiembre del 2021, en su artículo 13, determina que todos aquellos comercios que realicen ventas superiores a 5 VT ya no deben generar la tirilla POS, sino la factura electrónica, la cual debe ser entregada y o enviada por correo electrónico al consumidor final, por lo que incumplir con el sistema técnico de control puede generar el cierre del establecimiento por un periodo de 3 días. Y por última causal, tener un software de facturación electrónica. Según el artículo 183 de la Ley 1607 del 2012, las medianas y grandes empresas están en la obligación de adquirir un software de facturación electrónica obligatorio por sus propios medios y de asumir el costo de la implementación con alguna de las empresas que ofrece este servicio y que están avaladas por esta entidad del Estado. En algunos casos se puede imponer tanto la sanción económica como la clausura del establecimiento simultáneamente, ya que de acuerdo con el régimen sancionatorio se debe aplicar una penalidad por cada hecho irregular cometido por la misma persona. ¿Por qué es importante la implementación de la factura electrónica? Con esto nos permite centralizar y automatizar la recepción de facturas a través de procesos tecnológicos electrónicos que ahorran tiempo y costos. Al mismo tiempo, se evitan errores e inconvenientes. Permite que la DIAN pueda mejorar los servicios a los contribuyentes, como en el caso de las devoluciones de impuestos. Al ser validada por la DIAN, se garantiza que cumple
con los requisitos necesarios para tener efectos fiscales para el facturador y los clientes. Mejora la competitividad del país, simplifica la gestión documental de archivo, es decir, la recuperación y el mantenimiento de los documentos al estar siempre disponibles en líneas, en formatos electrónicos y con pleno valor probatorio. ¿Quiénes están obligados a facturar electrónicamente? Todas las personas jurídicas que enajenan bienes y o servicios. Personas naturales que enajenen bienes y o servicios con ingresos brutos superiores a los 3.500 VT. Personas naturales contratistas del Estado con ingresos brutos superiores a 4.000 VT. O personas naturales diferentes de minoristas, artesanos, agricultores y ganaderos con ingresos inferiores a los 3.500 VT, pero con más de un establecimiento de comercio, usuarios aduaneros y consignaciones o inversiones superiores a 3.500 VT, además de los contribuyentes que optaron por el régimen simple de tributación. Formulario 1302, también llamado Formulario para la numeración de facturación electrónica. Este formulario está encargado de llevar un control de los ingresos de las personas contribuyentes de IVA, donde recopila toda la información de sus transacciones, rango y vigencia de las mismas, al igual que de sus facturaciones. A la hora de diligenciar este formulario, se debe tener en cuenta que la persona debe contar con un RUT actualizado, saber si es una persona natural o jurídica y, dependiendo de esta razón social, contar con su número de documento o su número de NIT. ¿Qué es la facturación litográfica? Este es el proceso donde se utiliza la técnica del agua y el aceite no se mezcla. En la litografía, una imagen se dibuja o se graba en una superficie utilizando materiales que atraen la tinta. Este proceso se utiliza creando una plantilla o una matriz con la información de la factura. Para generar estas facturas normalmente se tienen que tener en cuenta 4 pasos: la creación de la plantilla, la aplicación de la tinta y la transferencia al papel. Luego de esto se repite este proceso para crear múltiples copias. La facturación litográfica se utilizaba de manera más cómoda en el pasado, antes de la era de la impresión digital, aunque hoy en día la mayoría de las facturas se generan y se envían mediante medios electrónicos, lo que es más eficiente y menos costoso que la impresión litográfica. Conclusión: la facturación electrónica representa un avance significativo en la gestión de documentos y transacciones comerciales en la era digital. A lo largo de nuestro trabajo hemos explorado los beneficios clave de la facturación electrónica, los cuales incluyen la reducción de costos, la eficiencia en los procesos, la disminución de los errores, y además también hemos examinado los diferentes requisitos legales asociados a la implementación de este tipo de facturación. A lo largo de la adopción de la facturación electrónica, esta se ha convertido en una necesidad para que las empresas que buscan mantenerse competitivas y eficientes, ya que es fundamental que las organizaciones comprendan los aspectos técnicos y legales de este tipo de facturación.